Hola, les doy de nuevo la bienvenida al canal. Bueno, voy a tratar de ser breve, voy a hablar de procesadores y disipación, un poco de mi experiencia con Intel. Así que bueno, por acá tenemos dos disipadores que los voy a dejar en el costado. Dos procesadores de generaciones muy distintas. Acá tenemos la caja del i5 3330 socket LGA 1155. Este procesador era de tercera generación. Les cuento el resumen que tuve armado en la computadora con este procesador en una placa madre H61 de ASRock, 16 GB de memoria RAM a 1600 MHz de DR3 obviamente, y una tarjeta de video GTX 1060 de 3 GB. Buen rendimiento, excelente procesador. Hoy ya se queda corto, pero cumplió con su misión del 2013 al 2020. Bueno, acá teníamos 4 núcleos, 4 hilos. Después tenemos todas las tecnologías que traía, ¿verdad? Entre ellas Intel Turbo Boost 2.0, y traía los gráficos integrados Intel HD Graphic 2500. Estos gráficos integrados en realidad nos servían para navegar por internet, algún juego liviano. Se jugaba muy bien, por ejemplo, a juegos como el Doom 3, etcétera, ¿verdad? Juegos algo viejitos los ejecutaba muy bien, bárbaro. Un procesador fresco que no calentaba. La verdad, a mí me rindió mucho. Y por acá tengo el i5 10400F. Este procesador no tiene gráficos integrados. Si fuera la versión 10400, que es el que tiene gráficos integrados, traería integrado el chip gráfico Intel UHD 630, ¿verdad? Que es bastante superior al que traía este procesador. Pero acá tenemos una característica que se da por primera vez en los procesadores de Intel y que se dio en la décima generación. En la generación 9, por ejemplo, en 9400, o en el por ejemplo, en 9400 y 9400F, en las dos versiones, tenía 6 núcleos y 6 hilos, ¿verdad? Bueno, acá es la primera generación, la décima generación. Esta es la primera que trae 6 núcleos y 12 hilos. Muy buen procesador, se mantiene fresco. Obviamente, yo el disipador, ahora voy a hablar del disipador, se lo cambié porque para tareas normales, jugar juegos livianos y todo está bárbaro. Pero cuando hacemos algo más intensivo, jugar juegos pesados, hacer algo de edición de video, etcétera, ya necesitamos un disipador un poco más eficiente, por así decirlo. Y le coloqué un Cooler Master C71. Después voy a hablar de mi computadora principal en otro video corto que voy a hacer. Así que acá tenemos 6 núcleos y 12 hilos. Un muy buen procesador. La virtud de los dos, procesadores frescos y rendidores, cada uno a su tiempo en su generación, ¿verdad? Bueno, después voy a hablar del Core i3. Ahora voy a hablar del Core i3. De décima generación también. Y por acá tenemos los disipadores. Este es el disipador que trae el de tercera generación y este es el disipador que trae el de décima. Vean que incluso los cables, los colores de los cables son idénticos. El espesor de los disipadores es igual. Los ventiladores son idénticos, lo que cambia es la etiqueta. Pero ve aquí la diferencia. Acá tenemos la base del disipador del Core i3 de tercera, perdón, del Core i5 de tercera generación, era de cobre. Muy buena disipación. Yo lo utilicé mucho tiempo. Lo cambié en el último año que tuve la máquina porque ya estaba exigiéndole más. Lo tenía prácticamente bastante exigido el procesador con juegos más pesados, etcétera. Pero bueno, durante prácticamente casi 7 años este disipador me rindió muy bien. Base de cobre que obviamente disipa mucho mejor. Y sigue funcionando. Este lo saqué simplemente para tener más mejor disipación, porque le estaba exigiendo bastante. Pero bueno. Y este disipador, que es el de décima generación del i5, vean ustedes, la base es un poco más amplia, o es la misma, pero no tiene, ¿verdad? El diámetro es el mismo. El diámetro, si ustedes lo miran, pero toda la base es de aluminio. No es tan buena como esta disipación. No entiendo por qué Intel hizo eso. En la tercera generación, por ejemplo, los disipadores de este estilo con base de cobre, los disipadores de este estilo lo traían los i5 y los i7, ¿verdad? En este caso el i5 de décima trae este disipador que sirve, pero en el caso del i5 realmente si hacemos tareas más intensivas no nos sirve de mucho. En cuanto al Core i3 de décima generación, esta es la versión que yo tuve. El primer procesador que yo tuve antes del i5
primer procesador de 10ª generación que yo tuve en mi computadora principal. Y es la versión con gráficos integrados. Es el i3 10100. Recordemos que cuando dice 10100 tiene gráficos integrados. Si tuviera una F, ¿verdad? Por ejemplo, como el 10400F, siempre que tiene una F al final es que no tiene gráficos integrados. Este procesador fue el primero de Intel, el primer i3 de Intel en tener 4 núcleos y 8 hilos, y tiene una potencia incluso un poco mejor que la de un i7 de 7ª generación. Los gráficos integrados en este procesador, que es el 10100, son los UHD 630 de Intel, que son bastante mejores que los gráficos integrados en el i5. Y el disipador es igual a este. Este es el de i5. El disipador que tiene el i3, si compramos acá en Uruguay, por ejemplo, nos cuesta $130 este procesador. Incluso algún dólar menos puede costar. Tiene la virtud que tiene gráficos integrados, que nos sirven obviamente para navegar en internet, a un juego liviano, etcétera. Lo podemos combinar incluso la versión 10100F, que es más barata, con una buena tarjeta de video, y podemos jugar bastante bien, la verdad, de forma decente. Y el disipador que trae de fábrica es más que suficiente. Yo lo tengo en mi máquina secundaria por acá, y la verdad que es más que suficiente, mantiene el procesador fresco. Se van a ahorrar el disipador, lo digo porque hace 4 años que lo tengo, y el disipador, que es igual a este, no me ha dado ningún problema. O sea, el procesador con este disipador se mantiene fresco. Lo he utilizado un montón de horas, he hecho pruebas con él, lo he probado, digamos, jugando juegos intensivamente, un montón de cosas, y no calienta nada. Tiene esa gran virtud. Yo sé que está el i3 12100F, que es mejor, y etcétera. No tengo la suerte de saber si el i3 de 12ª generación, el 12100F, si calienta más o no, pero bueno, con este disipador se van a ahorrar, comprando este procesador se van a ahorrar obviamente de comprar un disipador que está alrededor, un buen disipador está alrededor de los entre 25 y 35 dólares. Se van a ahorrar con el disipador que trae de fábrica, más que suficiente. Y bueno, voy a hablar un poquito de pastas térmicas. Estas fueron las últimas que utilicé. La Z5 la recomiendo para computadoras de oficina y gaming casual. En el caso mío tuve que utilizarla en la máquina secundaria porque no tenía económicamente para comprar algo un poco mejor. Y bueno, creo que la estoy cambiando cada una vez al año, a veces cada 6 meses. En este caso la recomiendo para computadoras, la Z5, ¿verdad? DevCool Z5. La recomiendo para computadoras básicas para trabajar con Office, o programas equivalentes, ¿verdad? Como LibreOffice, etcétera. Navegar por internet, algún juego liviano, casual, etcétera. La recomiendo. La Z9 ya un poco mejor. En cuanto a los precios, creo que esta andaba en los 7, 8 dólares, la Z5, ¿verdad? Esta, que es la Z9, creo que andaba en 9, 10 dólares, algo por ahí. Es un poco mejor. Ya da para, digamos, jugar un poquito más intensivamente. No a nivel profesional, ojo, estoy hablando de gaming casual o gaming... Ustedes me entienden, ¿verdad? Para jugar, no a nivel profesional, pero bueno. Y esta es la que recomiendo más. Es más cara, están 14, 15 dólares el precio. Pero por ejemplo, esta pasta térmica yo la utilicé en una tarjeta de video, una GTX 1070, a la cual tuve que cambiarle los thermal pads que venían, la compré usada, obviamente, la 1070 en eBay. Y vieron que cuando uno mira la tarjeta de video, por afuera está todo bárbaro, pero bueno, le tuve que cambiar los thermal pads y cambiar la pasta térmica. Y esta es una muy buena pasta térmica. Incluso la usé en mi máquina principal. Es la que uso en mi máquina principal. Ya está vacío, lamentablemente, pero la recomiendo. Muy buena pasta térmica, tanto para CPU como para GPU. O sea, tanto para procesadores como para tarjeta de video. Trae un pañito acá, una almohadilla con el líquido para limpiar la superficie del procesador y del disipador, ¿verdad? En el caso mío, yo utilizo siempre alcohol isopropílico, así que no la usé. De todas formas la tengo por acá. Así que recuerden, entre 14 y 15 dólares. Y da para unas 6, 7 aplicaciones tal vez. No recuerdo bien. Muy buena pasta térmica, la recomiendo. Yo sé que la Thermal Grizzly y la Arctic, por ejemplo, son un poco mejores, pero son bastante más caras. Esta es excelente pasta térmica y la recomiendo. Bueno, no tengo mucho más para decir por acá. En el próximo video voy a mostrarles un poco lo que es mi máquina principal y la máquina secundaria.
y en qué anda el canal. Así que bueno, si les gustó el video, les agradezco un like, pulgares arriba, muy agradecido. Como digo siempre, si quieren suscribirse al canal ya es cuestión de su voluntad. Muchas gracias, hasta el próximo video.